Una bendición juntos compartir un día más. Seguimos creyendo que Dios es bueno. Y mientras llegan los demás haciendo un resumen, el resumen es sencillo. Adoración o adoración. Estamos dentro de esas dos esencias. Alguien me preguntó hoy en la mañana que todo este seminario de alabanza y adoración que iba a dar, si era el que siempre estábamos dando. No voy a dar seminario de alabanza y adoración. Solo quiero compartir algunas cosas básicas que me parecen vitales como esencia de lo que es la verdadera adoración según la palabra. Y nada más. El resto lo podemos tener de otra forma y con mucho gusto lo vamos a compartir. Mire, déjenme regalarles algo. El principio de hacer esto sin dejar de hacer aquello. No se los voy a dejar guardados, se los voy a regalar. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Muchos dicen, pero ¿cómo hago para hacer mi trabajo? ¿Cómo hago para hacerlo excelente? Pero estoy guardado, entonces no puedo hacer cosas que debería hacer cuando estoy guardado. ¿Cómo sirvo a los demás? Entonces hay como una frustración. La frustración se acaba porque Dios nos da sabiduría y nos da revelación. La base de que la frustración se acabe está en que reconozcamos cuál es la fuerza que viene para llevarnos a salir de lo que no podemos hacer. Y la fortaleza que viene del Señor. Por eso en Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Pero el principio es, el principio de la prioridad es hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por eso en lo que les estoy compartiendo de adoración no significa que no necesitemos músicos, que no necesitemos tarima, que no necesitemos luces, que no necesitemos sonido, que no necesitemos coreografía, canciones, ensayar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo no hay que dejar de hacer eso sin dejar de hacer esto. Eso es Mateo 23:23 para que tengan el sustento allí. Mateo 23:23. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Eso es muy importante. Por eso cuando a nosotros nos hablan de retos, normalmente el ser humano dice, bueno, pues entonces dejaré de hacer aquello. Porque para hacer esto tengo que dejar de hacer aquello. El Señor les hablaba del diezmo y la ofrenda. Y seguro ellos dijeron, bueno, entonces vamos a dejar de hacer. No, esperen un momento. Sin dejar de hacer eso, hagan esto. El que les está diciendo, siempre hagamos lo principal. Porque lo mayor incluye lo menor. Así que cuando yo hago lo mayor o entro en lo mayor, está incluido lo menor. Sí, es importante, era importante el diezmar y ofrendar, pero sobre todas las cosas era más importante seguir a Jesús y creer en Jesús. Dice, ¿para qué dejan de creer en Jesús, pero sí diezman y ofrendan? Entonces, es importante todo este backup de cantar, de hacer cosas, de ponerse en trajes bonitos, de tener voces excelentes, de estudiar música. Eso hay que hacerlo, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es la esencia de la adoración que dijimos ayer? Juan 4:21-23, la hora viene cuando el Padre busca adoradores. No, Dios no busca adoración, busca adoradores. Y el Padre los está buscando adoradores. Y entonces definimos qué es un adorador. Pues un adorador con un nombre conforme al corazón de Dios. Muy bien. Dios está buscando adoradores. ¿Quiénes son los adoradores? Los que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y quiénes tienen el corazón conforme al corazón de Dios? Los que hagan la voluntad de Dios. Todo lo que hacían. Entonces miramos en Hechos 13:22 que era un varón conforme al corazón porque él iba a hacer todo lo que Dios quería. No era un hombre conforme al corazón de Dios porque cantaba bonito, porque tocaba un instrumento. Ni era el canto ni el instrumento el que espantaba los espíritus del rey. Era el hombre con un corazón sujeto a hacer lo que Dios le decía, que desataba el poder de Dios con la canción y con el instrumento, para que los espíritus salieran de él. Y en 1 Samuel 2:35, entonces nos incluye diciendo, yo me levantaré un sacerdocio fiel, un gente conforme a mi corazón, que hagan conforme a mi corazón y a mi alma, y yo les edificaré casa y andarán delante de mí ungidos. Así que hoy vamos a ver modelo y modelos de adoración. Vamos a ver una estructura, una palabra, y en esa palabra, allí espero que encontremos todo, cómo es un tiempo de adoración, qué es una adoración, y realmente cómo se ejerce la adoración, o cómo se debería ejercer la adoración según el patrón bíblico. Entonces acompáñenme por favor a Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19.
Génesis 22 del 1 hasta el 19. Los modelos y patrones de adoración, patrones, principios de adoración. Y por allí, ya por esos modelos, el principio apostólico dice: yo como perito arquitecto coloco el fundamento, decía el apóstol, y ustedes de ahí en adelante edifiquen como deseen. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a colocar el fundamento, las bases de un edificio. Y una vez que están esas bases claras y correctas, usted colóquele las paredes que quiera, los ascensores que quiera, los vidrios que quiera, el piso que quiera, calefacción o aire acondicionado. Lo importante es que el fundamento ya esté correcto, y este es el fundamento, o estoy colocando algunos fundamentos esenciales de adoración, y ya sobre esos fundamentos ya podemos edificar el resto del edificio, que es adoración. Bueno, aquí es leyendo y tomando apuntes y subrayando. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esta es una prueba, como la palabra, no para probarlo para que cayera, sino para probarlo para que él mismo se diera cuenta que había en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios quería ver y saber que había un hombre conforme a su corazón, que Abraham era conforme a su corazón. O sea, Dios quería saber si Abraham era un adorador, porque el principio de Juan 4:23 no es para el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios no buscaba adoradores. Claro, esa palabra de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad es una palabra para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Así que yo me doy cuenta que aquí, por ejemplo, en Abraham, él estaba buscando un adorador. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Toma tu hijo, tu único hijo, y tráelo y colócalo en el sacrificio. El sacrificio era más o menos sencillo. Tenían que construir un altar. Ya vamos para allá, colocar madera y colocar allí un cordero o un carnero que lo tenían que matar, que lo que tenían que degollar. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es: toma tu único hijo, que es Isaac, y mátalo y dególlalo para que me ofrezca sacrificio con él. Pero es tu único hijo. Ese hijo Dios se lo prometió a Abraham. Le dijo: vas a tener un hijo, y ese hijo Dios se lo dio a Abraham. Pero ahora Abraham, vamos a ver qué hace con esta demanda que viene directo al corazón de Abraham, lo más grande que había en el corazón de Abraham. Porque como escuché a alguien hace algunos años, y me gustó mucho la definición de cómo saber qué es lo que yo adoro realmente. Me ayuda mucho a entender qué es lo que yo adoro, donde estoy gastando mi tiempo, mis fuerzas y mi dinero, en dónde estoy invirtiendo mis fuerzas, mi tiempo y mis finanzas. Eso puede ser un buen test para saber qué es lo que estoy adorando, o a quién es que estoy adorando. Entonces Dios le dice: toma tu hijo, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ni siquiera le dijo en cuál monte. Y Abraham, ¿qué le dijo? Señor, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a hacer eso? Si ese fue el que tú me diste. Y yo no entiendo. Eso no es lógico para mí. Y ya empezamos a ver características de un adorador. Un adorador obedece. ¿Qué es obediencia? Obediencia es hacer lo que Dios nos dice de inmediato. La obediencia que no es inmediata no es obediencia. Puede ser apariencia. Y Abraham se levantó muy de mañana. Con las demandas que Dios le hace al adorador, el adorador empieza a ejecutar una acción. Esa acción que el adorador empieza a ejecutar se llama adoración. Por eso la esencia de la adoración es el adorador. Si no hay adorador, pues no hay adoración. No, pero hay un cantante. Bueno, un cantante, si no es adorador, no puede adorar. Pero hay uno que no es cantante. Ese, si no es cantante, si es adorador, sí puede adorar. Pero hay uno que tiene instrumento, pero si el que tiene instrumento no es adorador, pues no puede adorar. Pero hay otro que no toca instrumento, pero si el que no toca instrumento es adorador, ese puede adorar. Así que, así como adoración tiene como centro al adorador, porque Dios busca, estoy hablando de centro a nivel humano,
El centro de lo que adoramos es diferente al centro del que adora o el que rinde adoración, porque estamos hablando de la adoración. Dios no da adoración, Dios no adora a nadie. Cuando hablamos de adoración, se supone, cuando decimos vamos a hablar de adoración, se supone que es el ser humano a Dios. Por eso la esencia de la adoración, que es lo que el ser humano le entrega a Dios, por hablarlo así le entrega, el centro es el adorador. Si no hay adorador, no hay adoración. Así de sencillo. O sea, si no es médico, ¿cómo va a ejercer medicina? Si no es carpintero, ¿cómo va a ejercer la carpintería? Si no es chef, ¿cómo va a ser cocinero? Porque nosotros damos de lo que tenemos. Así que el adorador, ¿qué es lo que ejecuta? Adoración. Y esa acción de un adorador sobre lo que Dios le dijo es lo que se llama adoración. Eso es lo que se llama adoración. Pero es lo que tenemos que verificar, comprobar con la palabra, a ver si lo que Rodrigo nos está diciendo tiene sentido y es como la idea esencial de lo que es Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado teniendo durante muchos años, el concepto de que adoración son momentos como de ternura, suaves, específicos, donde el ser humano expresa con lentitud y con la luz medio apagada y como llorando a Dios. Canciones de adoración. Entonces llamamos, esta es una canción de adoración. Esta otra canción no es canción de adoración. Sigamos leyendo entonces. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. El ejercicio del adorador para adorar es número uno, levantarse. ¿Sobre qué se está levantando? Sobre lo que Dios le dijo. Dios le dijo algo, él se levanta rápido. Muy de mañana significa, es lo primero, es la prioridad. Por eso, oh Dios, de mañana me presentaré. Está hablando que mi prioridad antes de cualquier cosa que yo haga tiene que ser Dios. Voy a entrar a una reunión y digo, de temprano yo te tengo que buscar. Antes de entrar a la reunión de negocios, yo busco a Dios y lo coloco como el Señor de la reunión. Salgo de esa reunión de negocios y de pronto voy a dar un paseo. Y cuando voy a dar un paseo, entonces, Señor, en tu mano entrego este paseo y acompáñanos y te pido que por favor estés con nosotros también. Eso es temprano. Pero algunos tienen temprano que es la hora. Entonces, si es las 5 de la mañana ellos creen. Ahora, a algunos les funciona y se sienten muy bien a las 5 de la mañana, pues está bien. Pero no significa que el que busca a Dios a las 9 de la noche no lo encuentra porque ya está dormido. Porque para el de las 5 de la mañana sí está bien. Entonces el adorador se levanta muy de mañana. El adorador establece como prioridad lo que Dios le dijo para levantarse sobre lo que Dios le dijo. Estoy aquí mirando el versículo. Y enalbordó su asno. Empieza a preparar toda la reunión, toda la expresión de adoración. Este adorador llamado Abraham, que es el modelo, el que yo encuentro como un modelo más tipológico con Jesús, por su hijo incluso, en cuanto a adorador, porque el modelo de adorador es Cristo. Y el modelo de Abraham como adorador, pues se lo ha quitado David, porque David tocaba y cantaba y danzaba. Ese lanzaba, corría y bateaba. Hacía todo, era espectacular. Entonces David ha desplazado a Abraham, porque como Abraham no tocaba, ni cantaba, ni danzaba, entonces no lo tenemos como el modelo de adorador. Siempre ha sido David. Pero vamos a corroborar eso con la palabra. Tenemos que mirar en la palabra que lo que Rodrigo nos esté compartiendo está allí en la palabra. Enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. No hubo una sola palabra. ¿Y por qué? Explícame, no entiendo. Señor, ¿eso es en hebreo o eso es en griego? Yo tengo que estudiarlo primero. No, se ve que accionó sobre lo que Dios le dijo. Pero ya vimos ayer que un adorador es aquel que está dispuesto a hacer todo conforme a lo que Dios le diga. Y ese es un hombre conforme al corazón, el que esté dispuesto a hacer todo lo que Dios le diga. Porque es un sacerdocio fiel que va a estar haciendo todo conforme al corazón de Dios. Y Abraham empieza a satisfacer la demanda del corazón de Dios. Toma tu hijo, sube, entrégalo en sacrificio. Pero él no solamente va y como que lo lanza allí en el monte. Él empieza a hacer todo, a alistar los cables,
a alistar los micrófonos, a encender las luces, empieza a hacer los ensayos, empieza a hacer como todo esto, ¿no? Todo, la coreografía, las pantallas por donde van a transmitir todo. Dice, cortó la leña, se llevó hasta 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar. Primero nos levantamos para prepararnos y preparar lo que necesitamos para cumplir lo que Dios nos dice. Yo te digo que montes una empresa. Yo me tengo que levantar y mirar cuál es la empresa. Bueno, no sé cuál va a ser la empresa. ¿Usted qué estudió? Bueno, yo estudié arquitectura. O sea, estamos hablando de una empresa de construcción. Bueno, tengo que mirar cómo se constituye, tengo que hablar con abogados para que me ayuden a formar la empresa, tengo que mirar los proyectos, tengo que mirar cómo me puedo asociar con algo, y como que la primera levantada es para alistar todo lo que tengo que hacer para lo que Dios me dijo. Y la segunda levantada es para ejecutar lo que Dios me dijo con la planificación, las herramientas. Se dan cuenta que podemos hacerlo uno, pero sin dejar de hacer aquello. Si le preguntamos a Abraham, ¿para ti lo importante era la leña? Y él nos diría, no, lo importante para ti era el hijo que ibas a sacrificar. No, tampoco. Entonces, ¿qué era lo importante para ti en esta acción de adoración? Vuelvo y repito, la adoración es la ejecución del corazón de Dios que fue dado al adorador. El adorador que ejecuta la palabra de Dios y la acciona a través de la obediencia que produce fe por el oír la palabra de Dios, entonces eso es adoración, la acción de hacer lo que Dios nos dijo. Por eso el adorador de adoradores, pero como a veces no lo consideramos terrenal, que es Jesús, decimos, pues él dijo, no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y claro, subió al escenario, ya voy para allá, el escenario donde él subió, y habían luces, habían voces, y lo subieron muy alto, fue muy alto el escenario donde lo subieron. Y había mucha gente, había mucho público, pero igual no cantó ninguna, no animó a la gente, no les dijo salten, brinquen, hagan esto o aquello. La adoración tiene que ver con el corazón de Dios en un hombre, una mujer que han decidido hacer conforme a su corazón y ejecutar lo que Dios dijo, y esa es la expresión de adoración. Ya vamos para hablar de las canciones y de lo demás, de dónde sale esto. Así que la segunda levantada, y fue al lugar que Dios le dijo. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. 2 levantadas, una para preparar todo, una para ir hasta donde Dios le dijo con todo lo que había preparado, y lo tercero, levantar nuestros ojos y ponerlos en Jesús. No dice que lo colocó ni en el muchacho, ni en el traje, ni en la gomina que se habían colocado en el cabello para la presentación de la reunión de domingo. Él iba para su reunión de sacrificio. Era normal que Dios le dijera, presenta sacrificio, domingos a las 9 de la mañana, domingos a las 12 del día, domingos a las 7 de la noche, sábados él estaba montando su reunión a la hora normal. Lo único que variaba aquí es que la batería, el teclado, la guitarra, el micrófono, todo lo que iba a utilizar era para sacrificar a su hijo. Así que él iba a ejecutar lo que Dios le había dicho, a ver si su corazón era conforme al corazón de Dios. Si su corazón era conforme al corazón de Dios, Abraham era un adorador. Si su corazón no hacía lo que Dios le dijo, pues Abraham no era un adorador. Y si no era adorador, pues no podía dar adoración. No puedo dar de lo que no soy. No de lo que tengo, sino de lo que no soy. Realmente no podemos ser más allá de lo que somos. Por eso el ser es la esencia del ser. Cuando Moisés le dice al Señor, bueno, ¿qué le digo a Faraón? Dígale que yo soy el que soy. Y el que yo soy, el que soy, es el adorador. El que es adorador puede dar adoración. El que no es adorador, pues no puede dar adoración. Sí, podemos imitar la adoración, porque dice que los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores y se pronuncia la palabra verdaderos, es porque hay falsos. Así que cuando yo digo, este es el verdadero, ¿qué está diciendo? Que hay uno falso. Falso en el sentido, falso es todo aquello que no está en línea con lo que Dios dijo. No exactamente como que es malo en el sentido mismo de la palabra,
pero falso o errado. Errar es no ir en línea. No, pero le di al 99, sí, pero es que el punto exacto en el blanco era 100, pero le di, erró. Pero le di al 99, estuvo cerca, casi que llega al cielo, casi que lo adora, pero no lo adoró, no llegó al cielo. No, pero es que yo casi que confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, casi, o sea que casi que llegas al cielo, casi que puedes traer el reino de los cielos a tu vida, pero no, erraste, erraste. ¿Por qué? Porque la Biblia es absoluta, Él dice, el que no es conmigo es contra mí, no hay término medio en la Biblia, no existe purgatorio, está solamente dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, realmente lo que estaba diciendo es que era el único camino, la única verdad y la única vida. Son palabras absolutas, absolutas, y hay palabras relativas, como una palabra relativa, bueno, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, entonces córtalo y sácalo fuera de ti. Esa es una palabra relativa, esa no es absoluta. Esa es una palabra relativa porque, bueno, ¿qué quiso decir con el ojo? Que si tu mano te es ocasión de caer, entonces córtala y sácala. Eso no es absoluto, eso es relativo. Por eso no podemos confundir a veces lo absoluto y lo relativo de la Biblia para aplicar, pero hay cosas que son absolutas, que se cumplen en todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier época. ¿Por qué? Porque Dios mismo y su esencia es una esencia de que no cambia, ni tiene mudanza, ni milésima de variación. Dios nunca cambia, Dios no varía. Lo digo, pero es que en los tiempos modernos, pues para los tiempos modernos hay un Dios que nunca cambia. Y para los tiempos antiguos también existía un Dios que nunca cambia. Porque Dios no cambia, porque Dios es eterno, que es lo contrario a tiempo. Pero sigamos aquí para terminar hoy esta parte. Entonces dice, y fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Como que ya vio allá la tarima, mire, esa es la tarima, ese es el estrado donde yo voy a estar adorando y quién sabe cuánta gente va a venir hoy, y yo creo que se va a llenar el estadio hoy porque Dios me dijo y hoy va a ser un tiempo de adoración tremendo, va a ser apoteósico ese tiempo. Vio el lugar de lejos. Los que vemos los lugares de lejos, es el ver el lugar de lejos solamente me está retando, invitando, desafiando a que yo pueda caminar sin ver, solamente de lejos, pero que yo pueda caminar como viendo lo invisible y que empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y ese es el camino de nosotros los peregrinos, un camino de fe, de saber que está allá, que está lejos, que no sé cómo es, pero Dios me dijo que fuera. Y como Dios me dijo que fuera, el dicho de Dios es el que me lleva. Y yo he decidido colocar mi fe en el dicho de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, y como yo sé quién, lo que dice el quién, yo lo sigo. Entonces él lo vio de lejos y empezó como un reto más. Bueno, está lejos, todavía quieres venir. Entonces dijo Abraham a sus siervos, es que entiendo, dijo Abraham, aquí el espectáculo se pone bueno, porque a esa gran tarima de adoración solo subo yo. Es algo tan personal, no es el grupo, no es el equipo. Aquí es un camino donde lo tengo que caminar yo. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Encontramos la palabra adoración. Menos mal, estaba usted respirando, ¿verdad? Bueno, aquí está. La pregunta es, ¿qué era lo que Abraham iba a hacer en el monte con el muchacho? A adorar. Espera un momento, ¿Dios no le dijo que fuera a matar y a sacrificar a su hijo al monte? Sí. ¿Y por qué él no dice, espere que voy a ir al monte, voy a matar al muchacho, lo voy a asar, lo voy a fritar y después bajo? Él no nombró que iba a matar al muchacho, pero Dios le dijo que lo sacrificara. Sí, Dios le dijo que lo sacrificara. Pero él lo que decía es, yo voy a adorar. ¿Y qué dice su Biblia después? Y volveremos a vosotros. Aunque usted lo está viendo ahora en directo y otro lo va a ver en diferido, ahí lo dejo un momentico con la pregunta, ¿por qué Abraham dijo y volveremos en plural?
Porque él iba a hacer una trampa y camino al monte, camino arriba, iba a meter el muchacho por entre un hueco y iba a sacar una almohada que tenía con la cabecita como parecía como un muñeco. No. Él dijo volveremos porque alguna jugada se iba a tramar, iba a hacer algo por allá y entonces no. Porque dijo Abraham, voy a adorar, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué dijo adoraremos? Si él era el adorador y Dios le habló fue a Abraham. Pero resulta que el adorador tenía ahora un hijo que era adorador. ¿Por qué? Abraham estaba haciendo todo lo que el padre le dijo. Y Isaac también estaba haciendo todo lo que su papá le dijo. Así que los dos acaban de convertirse en adoradores. ¿Por qué? Porque los dos, Abraham y Isaac, estaban dispuestos a hacer lo que sus padres le dijeron. Y si Isaac le dice a Abraham, papá, ¿y por qué me va a sacrificar a mí? Porque mi papá dijo, mi padre Dios dijo. Ok. Y si le pregunta a alguien a Isaac, ¿y usted por qué lo iban a sacrificar? Bueno, porque mi papá Abraham dijo. ¿Y usted hace todo así lo que el Padre Dios le dice, así a ojos cerrados? Pues sí. ¿Por qué? Porque yo soy conforme a su corazón. O sea que el corazón de él y el mío es lo mismo. Él solamente tiene que latir y ya, mi cuerpo va y hace lo que él dice. ¿Y eso qué es? Eso es un adorador. ¿Ok? Los dos eran adoradores y los dos iban a adorar. Uno ofreciendo y el otro entregándose. Iban a adorar. Esta es una reunión de domingo bárbara. Es un concierto bárbaro el que van a dar estos dos. Llevan palos, llevan el fuego y ellos mismos iban a hacer el sacrificio. Abraham iba a entregar lo que más amaba a su hijo e Isaac iba a entregar su vida también. No ensayaron, no tuvieron tiempo de ensayar. No sé en qué nota la montaron, si en re o en fa. Y vuelvo y digo al principio, no es dejar de hacer algo, es de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero necesito tumbar esto que ha estado ocupando el lugar de Dios para que ocupe el lugar de herramientas o estrategias y podamos volverle a dar el lugar a Dios. Y en nuestro corazón podamos volver a restaurar el poder de los adoradores en la tierra. ¿Sabes que los grandes adoradores todavía están sentados en las bancas de las congregaciones? Los verdaderos adoradores todavía están ya por allí en un rincón, en una casita. ¿Por qué? Porque ellos no cantan, ellos no tocan instrumento, ellos nunca han subido al altar, que le llaman el altar, nunca han subido al estrado, nunca han subido al podium, y entonces ellos no son adoradores. Ellos tienen la colección de todos los adoradores y ellos colocan la música de todos estos adoradores. Ellos dicen, es que voy a escuchar adoración, adoración. Porque ellos piensan que la adoración es la música. O ellos van a ver una danza de adoración. Pero ellos no saben que el adorador puede tener ¿cómo se llama? Preparar un plato de comida de adoración. Pueden hacer una silla al carpintero de adoración. El albañil puede construir una pared de adoración. Mira, mi reunión de adoración salió la pared. El doctor hace su cirugía y eso es una adoración a Dios. ¿Por qué? Porque toda la expresión de un corazón de adorador, al caminar en lo que Dios le dijo, al hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, pues se convierte en una expresión de adoración. Porque el que no es adorador, pues no puede expresar adoración. Abraham y el muchacho, los dos se convirtieron adoradores. Pero ¿y por qué dice, y volveremos a vosotros? Y volveremos a vosotros. Aquí otra vez viene la palabra del apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Porque Abraham hacía conforme al corazón de Dios. Porque Abraham decía, yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios se va a proveer algo para hacerlo. Yo sé que Él quiere mirar qué hay en mi corazón y me está dando la oportunidad. Él pueda revisar y yo pueda chequear realmente qué es lo que hay en mi corazón. Si el afán por el dinero, si el afán por la comida. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Pero Abraham decía, vamos a volver, porque yo sé en quién he creído. Vamos a volver. Espérennos aquí. Solamente vamos a tener un tiempo de adoración y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, fuera de todo, que era el sacrificio, lo puso a cargar la leña. Si hoy la leña para algunos, porque la palabra dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es mi discípulo. Pero esa leña para muchos hoy en día es la guitarra, es el bajo, es los sonidos tal, el traje de luces. Voy a presidir hoy, sí, colócate hoy el traje de director, porque hoy vas a tener el traje de director, y recuerda el corte tal y pin. No es dejar de hacer eso sin dejar de hacer aquello, recuerden el principio. Pero tengo que colocarlo en su sitio. Algo que se tumba es para colocarlo en su sitio, no para quitarlo, no para ¿cómo se llama? El extremismo. No es lo correcto en la vida cristiana, sino el balance. Y el balance se logra solamente cuando sabemos qué es primero y qué es segundo y qué es tercero. Cuando lo mayor está listo, eso incluye lo menor. El reino de los cielos y su justicia y lo demás viene por añadidura. No, pero si las añadiduras ocupan el lugar del reino, yo tengo que tumbarlas de allí y subir la prioridad del reino, y las añadiduras tienen que ajustarse a su momento, a su lugar. Esta es una reunión apoteósica de adoración. ¿Qué más pasó? Y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Llevaban el sacrificio, llevaban la leña, llevaban cuchillo y llevaban fuego. Cada una de estas cosas tiene una expresión espectacular, espectacular de lo que Dios puede y quiere que utilicemos como los elementos. Y créanme que no eran instrumentos de música, no había ese sonido, la ecualización no creo que la alcanzaron a hacer muy bien, porque el lugar era muy alto y los cables no alcanzaron, y en ese tiempo no habían drones para colocar una señal inalámbrica, entonces no sé cómo iban a hacer para transmitir esa tremenda reunión, no sé cómo lo hicieron. Y realmente las pantallas creo que tampoco las pudieron instalar por el sitio, porque no tenía como electricidad. Pero ellos llevaron eso, así que llevó a Isaac lo que vamos a ofrecer, el cordero que se tenía que ofrecer. Tenía que ser la madera, el madero donde se iba a sacrificar ese cordero. Ya lo tienen ustedes con Jesús, súper. El fuego que debería caer, porque vamos a producir fuego, dice, en esta adoración va a haber fuego, entonces toca llevar fuego. El fuego de invocar a Dios y que venga el fuego. El fuego quema, pero también el fuego purifica, recuerden. Y el cuchillo es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y partir, y discernir aún los pensamientos de nosotros. Y fueron ambos juntos. Eso significa, ese fueron ambos juntos es Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes y juntos. O sea, los dos estaban en línea. El muchacho no estaba mirando al papá así feo, ni el papá estaba mirando al muchacho, bueno, hijo. No, estaban unánimes. Estaban en unidad. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él sabía en quién había creído, ¿no? Como cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. Pero usted, ¿por qué no ha llorado a su amigo? No, porque es que esa enfermedad no es para muerte. Pero si ya se murió, es para que Dios se glorifique. Pero ¿por qué no llora si usted es el amigo de él? ¿Y por qué se tarda 3 días en llegar si su amigo está muerto? Y por eso cuando él llegó delante de la tumba, él no lloró porque Lázaro estaba muerto, porque si no estaría haciendo una pantomima. Si Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar y se pone a llorar delante de la tumba porque se murió, pues yo no sé qué novela era esa. Pero hubo una mujer que se postró a sus pies, que era adoradora, y hizo una expresión de adoración que conmovió a Jesús y por eso pudo llorar, como la expresión de sentir el corazón de una adoradora que estaba derramándose delante de él, aún con la tristeza de que su hermano había partido. Pero Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro y entonces no se iba a poner a llorar si lo iba a resucitar. Eso era para un noticiero o algo así, no. Pero él dice, Padre, yo sé que tú lo haces y estoy diciendo que por favor hágalo, primero para que te lleve la gloria y no crean que fui yo. Pero lo segundo,
porque yo sé quién eres tú. Así que él le dijo al muchacho, no le dijo, bueno, hijo, yo no te había dicho y tengo que darte la mala noticia, pero bueno, el holocausto vas a hacer tú. Y qué pena, tienes que entenderme, esto lo hago por tu bien, porque o si no Dios me mata. No, él guardó el corazón del muchacho. Él no le dijo, Dios me dijo que te matara. No, porque el adorador, entre otras características, él es prudente, él es sabio y él siempre coloca a Dios en el contexto correcto de todas las cosas. Tranquilo, Dios se va a proveer para el holocausto. ¿Por qué? Porque un adorador tiene la revelación. El adorador tiene la palabra de Dios, pero también tiene la revelación del corazón de Dios. Por eso es que un adorador es una persona conforme al corazón de Dios, o sea, uno que está dispuesto a hacer todo lo que Dios le diga, porque él discierne lo que Dios tiene. Cuando Jesús le decía, si es preciso, pasa de mí este momento, pero que no se haga lo que tú quieras, Jesús sabía que había una diestra del Padre. Jesús sabía que había un nombre sobre todo nombre. Jesús sabía que había un poder y toda una potestad que le iba a ser entregado. Entonces dijo, no, que no se haga lo que yo quiera, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo mayor incluye lo menor. Si él obedecía a Dios y su hijo aún tenía que partir, pues su hijo iba a estar todo el tiempo en Dios. Pero si él no le obedecía a Dios y su hijo no iba a partir, pero iba a vivir, y iba a vivir fuera de Dios, porque él iba a quedar fuera del pacto con Dios por no hacer la voluntad de Dios. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Edificó allí Abraham un altar, invocando a Dios. Porque los adoradores no hacen presentaciones, los adoradores edifican altares, componen la leña y amarran el sacrificio a la leña. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Iba a sonar la mejor canción de adoración que nunca antes se había escrito. Estoy dispuesto a matar los Isaacs que gobiernan mi corazón. Estoy dispuesto a tomar todo lo que ha engrandecido mi imagen o lo que me da nombre, y estoy dispuesto a colocarlo en el altar y a cuchillarlo yo mismo por amor al dicho que tú me has declarado a mí. Es la reunión, una de las reuniones más hermosas que un ser humano aquí en la tierra ha podido hacer de adoración a Dios. No estaba cantando, no estaba tocando instrumento, no era fa, no era re, no tenía las partituras, no estaba afinado, no estaba entonado, no tenía armonía, no tenía melodía, pero sí tenía todo esto allí incluido, porque estaba listo cuando alza su mano para extender su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces Dios comprobó, este acaba de pasar el examen como adorador. ¿Por qué? Porque es que tiene un timbre de voz espectacular. Bienvenido al equipo. No, y esta no, es que este cantaba antes, este era artista. Ya, bienvenido al equipo, que entre. Bueno, pero lleva hasta ahora 15 días de convertido. Eso no importa. Necesitamos que cante bien. No, y él para dirigir, ¿no? Arma unos shows bárbaros. Ese puede traer más gente para la iglesia. Pues recuerden que la adoración la hacemos muchas veces, o la hacen muchas veces, para traer mucha gente a la iglesia. Y entre más adoración, tenemos 500 personas en el grupo de adoración. Entonces esa iglesia es tan poderosa, tan fuerte porque tiene mucha música y equipos bárbaros, que no hay que dejar de hacer eso sin dejar de hacer esto. No hay que dejar de hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Ese es el principio de Mateo 23. Entonces, como me gusta cuando la palabra entonces aparece en la Biblia, significa que si no se cumple todo lo anterior, no hay un entonces. El ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Tremendo que no hubo aplausos, no hubo luces, pero hubo voces desde el cielo. Hubo voces desde el cielo. Los verdaderos adoradores escucharán voces, escucharán así sea de ángeles, de arcángeles, de querubines, de los mensajeros. Pero como ahora en Cristo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos guía hacia toda la verdad, por eso Jesús dijo,
ahora adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que Abraham hubiese querido tener el Espíritu Santo dentro de él como lo tenemos nosotros. Bueno, imagínense, si sin tener el Espíritu Santo estaba dispuesto y estaba ejecutando la palabra que Dios le dio. Se levantó para planificarla, se levantó para ir hasta el lugar donde Dios le dijo, afrontó solo su reto, sin ayudantes, sin equipo. Dijo, soy yo el que tiene que subir ya allá al monte, así como subieron a Jesús solo en el monte del Calvario. Esa fue una reunión espectacular. De él llevaba también traje, llevaba mantos, llevaba cintos, la corona de espinas. Eso fue, bueno, el cuero, de allí salió el pandero, de allí sonaron las campanitas. Bueno, ese es absolutamente todo, es apoteósico esas reuniones, pero yo estoy hablando de este humano, de este ser humano. Jesús también fue 100% humano aquí en la tierra, pero Abraham solo fue humano. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo hablan los adoradores? No me interrumpa que estoy justamente en plena presentación. No, él paró, se apagaron las luces, el sonido, todo. Espere un momento, ¿qué pasó, Abraham? La gente quedó allí. Esa era la cuarta que teníamos. No, pero espere, que es que Dios me está hablando. Dios me está hablando. No, pero eso ya lo habíamos planificado. Va la cuarta, va la quinta, va la de sáltate. Esperen, toca parar todo. ¿Por qué? Porque es que Dios me está hablando. No, eso no se hace porque se pierde la calidad del evento, y la gente en un evento no se puede parar. Usted sabe que los baches aburren a la gente y eso no se puede hacer. Abraham tiene que seguir, siga, siga. Y después le decimos que era lo que le iban a hacer los ángeles. No, él tuvo la capacidad de parar. Pero no solo de parar para parar. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Parar y decir, heme aquí. Él se le arrodillaba a los ángeles. No, él sabía que el Señor le estaba hablando. Y aun cuando en la Biblia se habla del ángel del Señor, está hablándose de Jesús muchas veces. Heme aquí. ¿Qué está diciendo? Soy adorador. ¿Qué quieres que haga? Solamente dime qué quieres que haga. ¿Cuál quieres que cante? Si es que cante. Y pero yo como no canto, entonces, ¿qué quieres que cocine? ¿Qué quieres? ¿Cómo hago esa silla, Señor? Háblame, Señor. ¿Cómo hago esa cirugía si soy médico? ¿Cómo manejo mi empresa? Solamente dime, Señor. Entonces, cuando él maneja su empresa bien, mire, ¿qué tal mi adoración? ¿Cuál adoración, hermano? Tiene que cantar, tiene que ir al templo para que adore. No, es que yo soy un adorador y estoy haciendo conforme a la voluntad de mi Señor y estoy manejando la empresa conforme a sus principios. Esa es mi expresión de adoración a Dios. Claro, claro, claro que sí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Cuando yo hago lo que Dios me dice, Dios se provee para que yo haga lo que Él me dijo. Cuando Dios me dice algo que yo tengo que hacer, yo le digo, eso no se puede, como se lo dijeron algunos, señores, que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien. ¿Quién te está diciendo que tú vas a hablar? Yo te digo que yo hablaré por ti. No, Señor, pero yo soy miedoso. ¿Y quién dijo que yo tengo que utilizarte a ti? Y yo soy el que voy a hablar. Es mi valentía, es mi palabra. Quédate quieto. No eres tú, soy yo. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, que significa Jehová Jireh. Él es el proveedor y Él es la provisión. El Señor no nos va solamente a enviar, y ahí es donde se habla de proveerá, porque Dios proveerá al que probará, porque una vez que nos pruebas para proveernos, Dios en cierta forma nos vence para bendecirnos. Él espera mi final para entrar en su comienzo. Él deja que llegue a mi techo para que entonces vea su gloria. Él espera que yo diga hasta aquí puedo para entonces su poder glorificarse en mi vida. Ese es el Dios que tenemos, el que permite que lleguemos a nuestro límite y entonces viene su voz y miraremos la provisión de Dios. Veremos la gloria de Dios, la primera y la postrera.
En el monte del Señor será provisto. Ojo, ¿en dónde viene la provisión de Dios? En el monte de Dios. ¿Qué es el monte de Dios? El lugar físico, espiritual, moral que Dios me dijo donde me iba a bendecir. La provisión de Dios no viene en cualquier monte. La provisión de Dios no viene en cualquier carretera o en cualquier valle o en cualquier charco. La provisión de Dios viene en el monte de Dios. Lo más difícil de un lugar, decía el hermano Arturo, lo más difícil de un lugar es estar en el lugar equivocado. No es el lugar lo difícil es estar en el lugar equivocado. Lo más difícil de un tiempo es estar en el tiempo equivocado. Las naciones están sorprendidas porque no estaban preparadas para una pandemia, ni los sistemas de salud, ni los sistemas de economía, ni los modelos de vida estaban preparados para una pandemia. Entonces, todo el mundo a guardarse. ¿Para qué? Para mirar cómo es esto, porque no estamos preparados. ¿Dónde vamos a tener la provisión de Dios? En el lugar de Dios, en el momento de Dios, en el instante de Dios. Él lo hizo todo hermoso en su tiempo y en su momento, en su lugar. Porque si yo estoy en el lugar correcto de Dios, en el momento correcto de Dios, entonces voy a tener la provisión correcta de Dios. El pan de cada día Dios lo da. ¿En dónde? Fuera del campamento. Tenían que salir por el maná, tenían que ir a un lugar y ahí era donde caía el maná. El maná no les entraba por la ventanilla de la carpa, tenían que salir y ahí encontraban el maná. Y entonces podemos ver la gloria de Dios en medio de esta reunión. Salvación, gracia, provisión. El Hijo no murió, vida. Encontramos la voluntad de Dios hecha en un hombre, en Abraham, y en su hijo Isaac, y de ahí en adelante vamos a leer, es mejor leerlo. Bueno, súper. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, una tremenda reunión de adoración, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. No fue porque Abraham empezó a cantar y a decir cosas raras en su casa y ya, ahí le llegó la bendición. Ponga el CD de tal y eso decimos 3, 4 cosas y seguro nos tiene que caer la bendición, ya estamos protegidos, ya. Y la música hay que ponerla cerca a la puerta, cerca a la ventana y ya, ahí quedamos ya protegidos. Bueno, es un poco de religión, pero eso es en espíritu y en verdad. De cierto te bendeciré, número 1. Número 2, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Por qué digo que adoración en humillación? Porque es el corazón de los que amamos a Dios, el corazón del ser humano humillado delante de Dios, diciendo, número 1, perdón, número 2, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, o sea, que seamos adoradores, para poder traer la gloria de Dios, que la expresión de adoración va a hacer descender la bendición de Dios, y la multiplicación, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tú y yo somos de esa descendencia, de esta reunioncita de adoración que hizo este adorador, modelo de adoración en toda la Biblia, llamado Abraham. Vienes tú y vengo yo. Somos linaje, pero es mejor leerlo que decirlo. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Así le gustó a Dios la reunión de adoración de este hombre que dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué? ¿Le gustó mucho la canción? ¿Cuál canción te gustó, Señor? No, por cuanto obedeciste a mi voz. La mayor y la única y grande y la esencia de la adoración es que un adorador obedezca la voz de Dios. Cuando un adorador obedece la voz de Dios, es adoración. ¿Qué es adoración? Es obedecer la voz de Dios con un corazón de adorador. Un adorador que le adora en espíritu y en verdad es un adorador que haga conforme a su corazón, como vimos en Samuel, un sacerdocio fiel que haga conforme a su corazón y haga todo lo que Dios dice. Así
le dijo a David. Todas las naciones serán benditas. Por eso cuando hablo de adoración en humillaciones, el corazón de nosotros que sea de adorador, aunque no, es que no hay que cantar. Si cantamos, mejor. Si no cantamos, si tocamos instrumentos, si tocamos 8 instrumentos, toques todos los 8 instrumentos al tiempo. Pero ojo, asegúrate de que llevas la leña, que llevas el cuchillo, que estás entrando por el poder del Cordero, y ya en Cristo Jesús fue la leña que fue la cruz, fue el Cordero que fue Cristo Jesús, nos dio su palabra para que nosotros la tuviésemos y caminemos sobre esa palabra y levantemos altares. Ya nuestro trabajo, que es el tabernáculo caído de David, consiste solamente en entrar en su presencia y ahora levantar altares con un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No perfectos, sino transparentes. Por eso Pablo decía, yo no lo he alcanzado, ni creo que lo voy a alcanzar, pero una cosa hago, prosigo hasta la meta, puestos los ojos en Jesús. Este camino no es para perfectos. Un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, no es un ser perfecto. Es un hombre que dice, yo no lo he alcanzado, yo no sé cuánto he alcanzado, pero déjenme decir una cosa, a mí nadie me va a separar del amor de Dios porque es en Cristo Jesús. Y número 2, yo sigo y yo prosigo y yo tengo mis ojos en Cristo Jesús y yo voy hacia la meta. Tengo que llegar allá, yo sé. Y volvió Abraham a sus siervos. Y dijeron, ¿cómo le fue en esa reunión? Bueno, no me imagino cuánto le dijo. Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y usted siga leyendo y siga gozándose de lo que hizo ahí Abraham. Como si nada. No se oye que le aplaudieron. No se oye que salió famoso. Ahora sacó el libro Cómo acuchillar a tu hijo cuando Dios te dice. No salió degollando y adorando. 3 canciones de degollar y una canción de cómo preparar la leña. Tampoco salió el CD El cuchillo en mi mano. Tampoco salió el congreso y ¿cómo se llama esto? El seminario alistando tu asno. No. Siguió su vida común y corriente, porque la adoración es la expresión de la vida misma de Dios en todos aquellos que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y cada vez que alguien aquí en la tierra hace lo que Dios le dijo, o lo que está escrito, o lo que Dios le dijo que está escrito, o que Dios le dijo audiblemente y está en línea con lo que está escrito, pues estamos adorando. Por eso algunos que han estado inquietos, pero adoración, pero ¿cómo hacemos? Cantamos, empezamos a hacer cantos, pero no sabemos cantar mucho, colocamos un fondo musical, buscamos pistas. No, busquemos a Dios y digámosle, Señor, yo estoy con mi corazón dispuesto a hacer lo que tú quieras. Aquí hay un adorador, no busques más, aquí hay uno. 1, 2 y 3 por mí, decíamos cuando jugábamos al escondite allá en Colombia. 1, 2 y 3 por mí, ya, aquí estoy, Señor. Que cada día digamos, Señor, dame tu cruz. Así que esto es lo que les comparto de adoración. Sobre esto colócale todo lo que tú quieras. Colócale luces, colócale instrumentos, colócale gente que cante bello, colócale gente que, bueno, violines, flautas, trompetas. Sobre eso coloque todo lo que tú quieras colocar, porque ya está el corazón de un adorador y están las obras de adoración. Por eso los domingos se reúnen todos esos adoradores que estuvieron adorando durante toda la semana, haciendo la voluntad de Dios en su estudio, en su trabajo, en su colegio, en la casa, y todos haciendo la voluntad de Dios en alguna proporción, en algún porcentaje. Entonces nos reunimos todos ese domingo o ese día para celebrar a nuestro Dios. Y la celebración a nuestro Dios será que canciones, aplausos, silbidos, gritos, abrazos, y todo esto serán expresiones de adoración. La adoración es el corazón del adorador, es la esencia de la adoración. El corazón, que mi corazón esté listo y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Miren esto, una vez que la palabra de Dios llega al corazón del adorador, y el corazón del adorador dice, heme aquí, Señor, yo lo haré, hay un encuentro y hay una unión del Espíritu de Dios con el espíritu del ser humano, con el espíritu que está en nosotros,
Y cuando ese espíritu, como canta una canción, se une con el mío, mi corazón estalla, dice, en adoración. Esa canción tiene para mí un significado bárbaro. No sé si lo han escuchado. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios, que viene con la palabra de Dios, se une con el mío y yo digo, heme aquí, estoy dispuesto a hacerlo, hay una explosión. Y la explosión tiene algo que se llama la onda expansiva. Y cuando eso explota aquí, entonces canto, danzo, grito, silbo, abrazo, hay luces, como un resultado de una explosión, porque se unió el Espíritu y la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, y el hombre dijo que se haga lo que tú quieras, y entonces se irradia, y hay manifestaciones de ese encuentro con Dios. Las canciones y las expresiones no son para adorar a Dios. Es la adoración que tiene como onda expansiva canciones, gritos, saltos, etc. Pero podemos cantar, pero entonces es malo tocar lo que yo quiera, cantar, componer para Dios. No, absolutamente no estoy diciendo que sea malo. Pero eso tiene otro nombre que mañana lo vamos a ver, pero no es adoración. Esta es la esencia del asunto. Esta es la esencia y espero haberse las dejado así a ráfaga, rapidito, a todos ustedes que nos acompañan y a los que van a estar viéndolo después en otro lugar, en otro momento. Les amo, les bendigo. Un gozo poder compartir esto del corazón de Dios, de la palabra del Señor. Síganla pasando dependiendo de Dios. Así que son adoradores, todos aquellos que dicen, Señor, que se haga tu voluntad. Y ahí lo estoy haciendo. Ejecutar la palabra de Dios es adoración, adoración en cualquier nivel. Y lo que produce después puede ser cántico, o poesía, o dibujo, o todo lo que nosotros los días domingos o cualquier día nos reunimos y nos congregamos. Todos los adoradores para hablar de toda la adoración que hicieron en la semana, lo que le llaman testimonio. Y expresar con cánticos, con danza, con saltar, con brincar, con luces, con mimos, con panderos, con teatro, con todo esto. Eso, ¿cómo se llama? Mañana lo vamos a estar viendo. Gracias, Dios te siga guardando. Un abrazo fuerte. Cuídense, por favor. Seguimos orando, seguimos diciendo, Señor, que tu gloria resplandezca, que un nuevo amanecer venga sobre todos. Cuidémonos porque somos templo del Espíritu Santo y el Señor mora en este templo. Así que Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo en el nombre de Jesús, porque el Señor es nuestro Dios, Él es el Rey de las naciones, y el nombre que le fue dado sobre cualquier otro nombre. Bye, un abrazo grande, bendigan a alguien, envíen a alguien una palabra de mensaje, de amor, de bendición. Eso también, este enlace, y dígales te amo y te bendigo. Dios te siga guardando siempre para servirle. Sus oraciones por este servidor, por mi casa, que el Señor nos siga dando fuerzas para todos los días ir más allá, un poquito más allá, un paso más allá. Les amo, les bendigo con toda mi casa. Dios les guarde.